Buenas tardes a todos los presentes. A poner sus teléfonos en modo silencio o vibración. Bienvenida a esta primera sesión de la Cátedra Abierta Rafael Celedón del año. Peñaranda Fernández, consultora de comunicación y asuntos públicos, del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta cátedra abierta Rafael Celedón, y como preámbulo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y de los diferentes roles de importancia que ellas vienen ocupando en la sociedad, se estará disertando como el género políticos en todos los niveles, en algunos momentos con más garantías que en otros, pero siempre protagonistas. La Cátedra Abierta Rafael Celedón es un programa de extensión académica adscrito a la Vicerrectoría de Extensión y Proyección, procesos de formación integral y articular del pensamiento y la acción universitaria en forma efectiva con el entorno, que ofrece espacios de reflexión y debate sobre temas y problemáticas de gran importancia y actualidad en los distintos campos del conocimiento. Notas del himno de la República de Colombia, seguido del himno de la Universidad del Magdalena. Majestuosa, altiva y próspera, entre la sierra nevada y el mar, y sus prados cual manos abrazan, de Bolívar la patria que altar. Una antorcha luminosa en el Caribe, insignia de investigación y ciencia. Equidad, pertenencia, sumisión, Universidad del Magdalena, jubiloso cultivar de inteligencia y ciencia. Pueden sentarse, muchas gracias. Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Magdalena, la licenciada Peñaranda Fernández, conferencista invitada en la tarde de hoy.
Este saludo protocolario lo hacemos extensivo a los integrantes de la Red de Mujeres del Magdalena y de la institución educativa, a los estudiantes, transmitido a través de nuestras redes. Cárdenas, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud y pendientes. Bien, bueno, doctor Pablo Vera Salazar y del profesor Edwin, la profesora María Teortúa, frente al de que para el año 2030 de género, yo pienso que es las que se encuentran aquí, que podemos, mujeres que hacen parte de nuestra, por estar hoy aquí, bien una conferencia, sino que también podemos sacar y pendientes. Existe invitada a la Universidad Complutense de Madrid, que se desempeña como consultora de doctorales e institucionales, asesora del Real Colegio Complutense de Humanidades de la Universidad de Proyecto Tranvía de la generación, de la gerencia del canal regional Sin Límites y pendientes, a quien recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes a todos ustedes, porque si me lo hubieran preguntado, que de nuestras mayores luchas hoy, donde aprendí, donde crecí, donde he aprendido a ver el mundo, tan globales. Mi intención es ponerle ese punto a personas que nacieron o que viven aquí en Santa Marta. Son reflexiones históricas algunas, porque es un tema del que se puede hacer con una mirada en los entornos en los que he sido partícipe. Entonces muchas de las cosas de las que hablaremos esta tarde tienen que ver con las cosas, cómo se han dicho, cómo se han escuchado. Exclusivamente para eso, que valoramos mucho y que esperamos que cada día sean más frecuentes, pero hay que aclarar que esta no es una disertación teórica, conceptual, profunda de temas de feminismo y género, aunque por supuesto tocaré algunas teorías y menciones, pero histórico. Consideré pertinente a través de mis redes sociales el día de ayer, 20 y 40 años, y las preguntas las respondieron aproximadamente 300 rigurosos. La sociedad va cambiando tanto que quizá ayer el feminismo o lo que son del año 2018. Bueno, les decía que esta es mi cuenta de derechos entre el hombre. Cuando la segunda pregunta esa fue muy constante, las diferencias salariales. Sobre libertad de expresión en países en los que la mujer no se consigue. Los entornos en los que hay falta de igualdad, hay igualdad de derechos, el 80 que tenía que ver con el sientes. Esto es una luz a lo que es de que en su entorno cercano, cuando sucede nunca ha padecido de eso. Eso, digas, de a pesar de que nunca le ha tocado problemas como la desigualdad, la injusticia, es muy pertinente para mirar esos fenómenos de empatía que hoy son cada vez. Puedo mirar un poquito más. Con las personas en su condición de mujeres. La pregunta de ¿qué conoce el directivo? Conoció con un estudio reciente, no está preparada a irla en 4 partes, los avances, los logros. Preguntas que les quiero dejar abiertas, del Día Internacional de la 211 en Dinamarca, y fue institucionalizado por Naciones Unidas en 1975. Desde el año 1996, Naciones Unidas le da un nombre a cada día. El del 2020 se llama, van alrededor de la igualdad. Hay un momento de la historia de la humanidad en que a las mujeres nos bajaron. Alguien nos bajó porque había mujeres en muchos pueblos y eran admiradas y seguidas. Es el ejemplo de las Amazonas, un pueblo de guerreras que no es una simple mitología, sino que son mujeres que para poder usar bien el arma debajo del brazo en ese momento se cortaban un seno y defendían pueblos. Pueden llevarse este nombre y quienes no conocen a este grupo de guerreras mujeres son las Amazonas. Según la RAE, porque el feminismo es un tema que viene directamente, viene al lado cuando hablamos de mujer, cuando hablamos del Día Internacional de la Mujer, el feminismo es la palabra directa. Pero no todos los temas de mujer necesariamente pasan por luchas feministas. Todos los temas feministas involucrarán de una forma a la mujer. La definición de la RAE era únicamente esta, entre el hombre y la mujer. Ahora hay un segundo concepto y es un movimiento o grupo de movimientos que lucha por realizar órdenes del feminismo a nivel global. La RAE, el hecho de que haya incluido esta segunda definición, da cuenta un poco de la agenda y de los requerimientos internacionales. Pero el feminismo como tal existe desde el siglo XX.
Lo de antes eran precedentes, hablar de los temas que le preocupaban a la mujer. Había una persona, una anfitriona educada y con poder adquisitivo alto, que reunía a otras mujeres para hablar de temas de mujer, pero ella no opinaba. No es el momento para que la agenda todo estaba alrededor de la guerra, entonces se detienen. Mujeres tuvieron que salir a trabajar. No se averiguó, no se preguntó si era bueno o malo, si el marido podía o si la sociedad le parecía bien. A la mujer le tocó salir a trabajar porque muchos esposos no volvieron a la casa y porque ellas tenían que velar. Entonces, aquí dice, no las querían porque eran peleadoras, destruían la ciudad, reclamaban. Incluso de esta manera había sátiras y caricaturas. Las feministas son, según esas sátiras, malas madres, poder trabajar. Era un lugar en el mundo laboral. Este tipo de caricaturas eran permanentes, sobre todo a las sufragistas, que vamos a ver que es una de las principales batallas del feminismo. Y aquí hay una interesante dualidad. Feminismo por usar rasgos masculinos. Entonces, que en Estados Unidos la propuesta fue de esplendor material. Eres mujer, vas a tener entonces comodidades, vas a tener opulencia, vas a tener electrodomésticos. Todos estos eran los símbolos de una feminidad emancipada. La mujer en Estados Unidos más feminista era cuanto más electrodomésticos tenía, cuando más lujos tenía en su casa. Y de ahí la filosofía hogar, dulce hogar. Porque claramente esta transición, bueno, la administración doméstica hace parte de ese feminismo. Es decir, estar en la casa no es estar en la casa, es administrar recursos, es administrar poder, porque en una familia se administran permisos. Y empieza también la crianza científica de los hijos. Los hijos antes de esto se criaban como podía, ahora empiezan las teorías de qué hacerle a un hijo, cómo corregirlo, qué sugerencias para hacerlo. Todo esto viene de que las ciencias sociales se encargó de acompañar a la mujer a ser madre. Entonces, se le decía a la mujer, ¿quieres control? Aquí están todas las herramientas tecnológicas que no conocías. Claro, una mujer después de estar lavando a mano y le presentan una lavadora, dice, estar en la casa es más cómodo y es más alegre porque tengo las herramientas para estar en mi casa y pasarla bien. Con la modernidad fue que se planteó la mujer como una educadora científica, porque la modernidad a todo le pone nombre, todo lo vuelve un concepto. Y entonces la mujer fue una educadora científica, una educadora en el hogar, con amor, con herramientas. Desde el acompañamiento, como les decía, de las ciencias sociales, que también empezaron a pensar lo que era ser mamá, cómo es ser mamá. Veamos Colombia. La revolución feminista en Colombia se inició en los años 30. Como ven, el movimiento feminista es en los años 20 donde se consolida seriamente. Veamos este tipo de mensajes en las calles. El ama de casa es una esclava en su casa. Sin el de tal, ¿quién es fulana? Aquí están las citas de estos estudios, que afortunadamente ahí tenemos muchos estudios de la mujer y el desarrollo de los derechos en Colombia y en el Caribe también particularmente. Y ahora les quiero mostrar esta cita que me gustaría que alguien leyera con fuerte entonación, que es un editorial del diario La Prensa de Barranquilla en el año… ¿Quién quisiera leer este, que es la parte literal de un documento? La tendencia feminista posee un carácter moderado. Ni las mujeres han exigido el ingreso a la administración de determinados perjuicios que hacen terribles y peligrosos los bancos de la escuela, pero con hondo sentido de la realidad y de la práctica, ha desistimiento de la patria. Es decir, todo está… pero pasa un fenómeno, y es que cuando los cambian con sus familias, o hay veces en la primera educación, los famosos bachilleratos femeninos, que seguramente algunas de sus abuelas les habrán contado. El primero se da una constitución, como algunos sabrán, muy conservadora, en la que no hay lugar para las mujeres. Y aquí se establece algo que no sé si todos saben, que es la potestad marital. Levanten la mano quienes no saben qué es la potestad. Quiere decir que la mujer legalmente es propiedad de su marido.
Pero ¿cómo creen que se revierte esto? ¿Alguien sabe? Bueno, aquí está, pero... Cuando los suegros se empezaron, pues está bien que mi hija sea de su esposo, pero no está bien que mi herencia sea de su esposo. Entonces, ahí, paradójicamente, empezó el declive de la potestad marital. Y de heredar. De 1932, la mujer ya no está en potestad marital. Empieza entonces la igualdad jurídica respecto al hombre en 1974. Y empezó algo que se llama la potestad parental. ¿Saben qué es? La potestad de los padres frente a sus hijos. Y vamos abriendo caminos. Y luego, el derecho al voto, que es una gran victoria global. Y por eso creo que, ojalá, después de salir de esta conferencia, creo que ninguna mujer, o las que no votan, por lo menos las votan. Fue el primer paso fundaba diciendo al esposo, que te vaya bien, decide por todos, eso pasaba y era normal, pero entonces a muchos les empezó a cuestionar sobre todo y eran quienes tomaban las mejores decisiones políticas, entonces dijeron, quiero opinar para que mi hijo tenga un mejor futuro en el mundo. De alguna manera o de otra, la inequidad ha sido una constante con la que hemos tenido que batallar, sobre todo en el acceso a capacidades. Podíamos tener acceso a recursos, a lavadoras, a material. Podíamos tener acceso a herencias, pero no a capacidades para decidir con libertad. Hay un lema feminista que es acuñado en una casa, no, ay no, eso es de esa familia. No, lo que pasa de puertas para adentro es pertenecen al orbe de lo público. Por eso importa. Lo femenino estuvo marcado por luchas. Mucha gente y muchas mujeres no estaban de acuerdo con que eso pasara. Entonces, hoy hay cosas que uno ve y dice, ay, pero es normal. ¿Cómo así? A nadie le gusta que a la mujer le digan piropos en la calle. Eso es normal. Los temas políticos son de hombres. Eso pasaba. Y en ese momento entre liberales y conservadores, decir que la mujer vota de la mujer, pasa que la historia, estamos por fuera con alguna historia, con alguno hicieron, porque no hay estudios, porque no hay literatura mundial, el descubrimiento de América. Estaba en la mirada de la mujer, puntos de partida. Puede haber mayoría mujeres, 54 son mujeres, eso se ha redondeado sexo. Entonces sí hemos estado electoral de la población, ya vimos, para la ONU, paridad es igualdad. Que nos ponen un techo, pegarle un empujoncito va a ayudarlo para que pueda, como un derecho humano, ejemplo para elegir cargo está por mujeres, es solo en el sector público, en el sector privado, esas son batallas. Ese libro lo recomiendo mucho, no sé si 5, por Cristina de Pizán, voy a plantear 3 reflexiones que de este libro me llaman mucho la atención, que les hacían pecar. Entonces la mujer es la causa de toda esta lujuria, por eso es cuando escribí este libro habla de que fue una victoria conseguir que a ella, era viuda además, le permitió poner un escritorio y hojas para escribir y pensar. Fue un logro. Ella cuenta que la mujer es igual, pero a la hora de catalogar una situación feminista, le hicieran desde su punto de pensamiento, pero donde eso pasa en desigualdad. Pero en cuanto a los allanando para empezar a ver. Y ahora miren, decanas en esta universidad, veamos entonces otras victorias. En los estados que firman se comprometen asuntos de la vida pública, escrito, haciendo ejercicio, luego otra asamblea de forma lenta, pero hay que reconocer que progreso público. Puede decir que pudiera formular proyectos que pudiera representar 190. La Constitución en 1999 se creó la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, por ciento protocolar. Las gobernaciones del país no las tienen. Entonces, es una decisión de la vicepresidencia de impulsar la creación de estas secretarías y Santa Marta lo va a adoptar. Veamos entonces qué pendientes nos van quedando y son las dificultades para reflexionar esto. Este es un evento alrededor del Día de la Mujer. Nada más con esto, en medicina, en ciencia. Es entre las mujeres populares, las del día a día, las que están en su casa, que nunca van a un evento feminista, que nunca leen un libro feminista, que nunca luchan por los derechos. Hay unos asuntos, las políticas que también están ocupadas de llegar a cargos de poder y está la gran mayoría en su cotidianidad sin involucrarse en ninguna de estas cosas. Veamos, por ejemplo, este es un dato del 2005.
del Caribe colombiano. La jefatura de la mujer era del 28%, Bolívar, vean, 28, alrededor de... O sea, los hombres siempre declaraban que, en cambio, solo este porcentaje de mujer en 2005 declaraba un cónyuge defendiendo y luchando por su familia sola. El 23.4 2000, o sea, que hay un crecimiento lento. Y en cuanto a Colombia, como les decía, se graduó en 1925. 5. Yerda Restrepo estudió medicina en la Universidad Nacional. La primera mujer abogada y magistrada, la primera cédula femenina la tuvo en 1955, la primera ministra en 1956, Campos. En cuanto a hoy, los curules del Senado.